Hoy vamos a comenzar con un ejercicio de atención. Tenemos una imagen, bueno, dos imágenes, pero que básicamente se parecen. Digamos que casi son las mismas. Entonces lo que quiero que hagamos es que las comparemos. Vamos a tomar unos minutos. Les voy a dar un minuto para que la observen. Traten de hacer el ejercicio conmigo y traten de ver cuáles son las cosas que cambian de la figura 1 a la figura 2, o sea, de la figura de la izquierda con la figura de la derecha. Pueden observar entonces poco a poco, a ver cuántas diferencias pueden encontrar, a ver si encuentran más de 3 o más de 4, si yo, pueden ser 7, a ver si alcanzan a encontrar 10. Voy a moverme un momento. Me voy a ocultar para que puedan ver las dos imágenes. Entonces observen bien, saquen cada detalle. Como les dije, un minuto, voy a dar un ratito para que lo puedan observar, porque mi rostro ahí no se podía ver bien. Ahora sí ya pueden ver totalmente la imagen de la derecha. Y ahí está. No está tan difícil, en realidad no está tan difícil, porque si nos fijamos bien, es que este tipo de ejercicio sirve porque regularmente vivimos tan apresurados que no nos damos cuenta de los detalles, y si nos ponemos a observar detalladamente, entonces ya empezamos a observar diferencias. Al principio no, me parece que son la misma imagen. Bueno. A ver, yo creo que lograron encontrar las diferencias. 10 diferencias. Si ustedes tienen una más, aparte de las que yo he visto, ustedes me cuentan, pero al menos yo he encontrado 10 diferencias en esta imagen, y por eso se las he puesto y se las he compartido para que puedan hacer el ejercicio conmigo. Pues bien, entrando en materia, nosotros tenemos ahora un nuevo tema que serían las dispersiones. Hemos dejado ya a un lado la nomenclatura inorgánica y nos vamos a meter a esta parte de las mezclas o dispersiones. Es importante que tratemos de utilizar cualquiera de los dos términos y que sean de manera indistinta utilizados, o sea, si una dispersión o si digo una mezcla, que básicamente es de lo que vamos a hablar este día. Entonces, para eso vamos a utilizar algunos conceptos básicos, conceptos generales, como siempre, que nos van a servir a lo largo del tema. Y es que, como ya hemos dicho al inicio del año, que la unidad de estudio de la química es la materia, ¿verdad? Entonces, vamos a separar ahora dos cosas. Hemos estado trabajando sustancias puras, o sea, elementos y compuestos, hemos estado estudiando sus nombres y eso. Pero ahora vamos a dar un salto de las sustancias puras a mezclas. Y es que las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, o sea, aquellos átomos que puedan actuar de manera aislada o de manera separada, individual, y aquellos átomos que se juntan para unirse en compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, como lo hemos visto, pero aún así, aunque estén mezclados entre ellos, se consideran sustancias puras. ¿Cuándo pasamos de una sustancia pura a una mezcla? Pues de una sustancia pura a mezcla pasamos cuando decimos que hay dos sustancias puras en un mismo recipiente, es decir, que ya no tengo solo agua, sino que, bueno, porque el agua H2O es una sustancia pura, pero por ejemplo, si consideramos esta sustancia como pura, será considerada tal cual siempre y cuando no tenga otros componentes en ella. O sea, si pensamos en el agua del chorro, por ejemplo, el agua del chorro no es una sustancia pura, porque ahí tenemos básicamente
otras sustancias disueltas, tiene cloro, tiene contaminantes de hecho, entonces ya no podemos decir que es una sustancia pura. Allí hay agua más un montón de componentes que a veces los ignoramos, ¿verdad? Entonces es una sustancia muy rica, una mezcla muy sustanciosa de hecho, por eso es que a veces nos enfermamos también. Entonces las mezclas las vamos a categorizar en dos grupos: aquellas que son homogéneas y aquellas que son heterogéneas. Básicamente la diferencia en esto sería que las homogéneas no se ven sus fases, no se puede distinguir, o sea que pueden pasar desapercibidas como una sustancia pura. Y una heterogénea es aquella donde se puede ver básicamente o se puede identificar que es una mezcla porque se pueden observar dos o más componentes dentro de ella. Entonces esas serían como las características básicas entre una homogénea y una heterogénea. Ahora, aunque sean mezclas homogéneas o heterogéneas, aquí lo importante es que las mezclas se pueden separar. Lo que ya no se puede separar es una reacción química donde surgen nuevos componentes, pero una mezcla sí es muy sencillo de separar, y para separarla tenemos nosotros unos procesos. Algunos los conocen ustedes, otros posiblemente no los hayan escuchado nunca, y esto se llama métodos de separación. Entonces, tras de eso vamos a mencionar algunos métodos de separación. No son los únicos, pero sí son los más sobresalientes. Tenemos entonces, entre los métodos de separación más comunes, la separación magnética. En estos casos es bien útil cuando tenemos sólidos mezclados. Entonces, algunos de ustedes habrán jugado con imanes en la tierra y notarán que cuando metían el imán en la tierra o juntaban tierra, algunas partículas más oscuras se pegaban al imán y otras no. Entonces así es como íbamos colectando, al menos yo colectaba en recipientes de vidrio estas partículas más negritas que eran las que se pegaban en el imán. Entonces esos son restos metálicos que podían ser atraídos por el imán, y esa es una manera de separación entre sólidos. Una de las más comunes que se utiliza incluso en la cocina casi todos los días, la decantación. Entonces la decantación de manera correcta se utiliza un agitador de vidrio, una varilla de vidrio, para poderlo hacer con mucha más, ¿cómo se dice? Con mucha más precisión para no derramar. También existen vasos de decantación o embudos de decantación, mejor dicho, que también hacen el trabajo un poco más fácil, ¿verdad? Porque tienen una válvula y dejan caer solo uno de las dos sustancias. Entonces creo que es un poco más fácil, pero lo normal o lo más tradicional es hacer una decantación de esta manera, ya trasladar el líquido sobrenadante de un sedimento sólido o semisólido, como sería este caso. Otro método de separación es la filtración. La filtración solo va a ser efectiva cuando vamos a separar un sólido de un líquido. Entre líquidos no se puede, pero entre sólido y un líquido sí, porque el sólido va a quedar atrapado en el papel filtro y el líquido va a pasar hacia la otra parte. Otra de las más geniales sería la destilación, que esta sí sirve para separar líquidos de líquidos. Entonces aquí el truco es la diferencia de temperaturas, la diferencia de punto de ebullición. Entonces calentamos la mezcla y uno de los dos componentes se va a evaporar antes. Regularmente esto se puede hacer o se hace cuando se destila agua, por ejemplo, que ya les hablé yo que el agua no está completamente pura y la queremos pura, o sea, agua destilada, solo agua. Entonces la ponemos a calentar y lo que va a pasar es que el agua se va a evaporar cuando llegue a su temperatura aproximada de 100, y entonces en forma de vapor va a subir, y cuando pasa por este tubo se enfría y al enfriarse se vuelve agua nuevamente. Pero la diferencia es que nos estamos asegurando de que solo está pasando el agua. Todas aquellas sustancias o metales pesados que puedan haber se van a quedar atrapados acá, no van a poder viajar junto con el agua en forma de vapor. Entonces es una de las maneras de poder separar una sustancia líquida de alguna otra sustancia, pero regularmente siempre se usa para separar líquidos de líquidos, ya porque es un poco más difícil. Caso contrario, en la filtración
pues que no se puede separar líquido de líquido, en la destilación sí. Otro método bastante usado es la simple evaporación, parecido a la destilación, solo que acuérdense que aquí volvemos a obtener o a juntar el vapor para volverlo líquido y tenerlo aparte. En cambio, en la evaporación lo que nos interesa es separar el agua de la otra sustancia que queremos dejar sola. Por ejemplo, si queremos separar la sal del agua de mar, la evaporación sería como uno de los procesos más sencillos para dejar la sal pues, al fondo del recipiente cuando todo el agua se evapore. La cristalización, algunos la confunden con la evaporación y que la sal se cristaliza al final, pero en realidad esto es por una baja en la temperatura, una modificación en la temperatura que termina solidificando uno de los componentes y ya una vez sólido, entonces se puede separar del resto de la mezcla. A eso se le llama cristalización. Y la centrifugación, creo que el ejemplo más fácil, yo les he querido colocar acá una centrífuga real. Vean que se colocan los tubos de ensayo en esos soportes como anillitos y cuando empieza a girar la centrífuga, los tubos adquieren una posición horizontal. Cuando los colocamos al principio en la centrífuga están de forma vertical, pero la fuerza de rotación hace que se pongan horizontales. Aquí está girando, está en acción, y entonces lo que hace es que cuando tenemos ciertos tipos de mezclas, lo que va a pasar es que las partes más grandes, las partículas más grandes van a caer en el fondo y la parte más líquida va a quedar en la parte de arriba. Entonces, esto nos sirve para separar los componentes, por ejemplo, la sangre, que es un proceso muy común. Y lo mismo sucede, bueno, lo pueden comparar, decía, con las lavadoras en su casa, y ahora las lavadoras ya tienen un vidrio encima y entonces ya uno puede curiosear. Cuando yo conocí las primeras lavadoras pues no tenían eso, era una tapa de metal y no había manera de poder espiar. Ahora sí se puede ver. Entonces cuando está haciendo el exprimido, es una centrifugación la que hace, o sea que empieza a girar, la lavadora empieza a girar y la ropa queda en las paredes, en los extremos de la lavadora. Si se han fijado, si son curiosos, si nunca lo han visto, véanlo. Entonces eso sirve en ese caso está separando la ropa del agua. Claro que no sale totalmente seca, pero la pretensión es que se exprima lo más que se puede. Entonces ese movimiento hace que el agua se vaya hacia las paredes y termine yéndose por los huequitos que tiene la cuba de la lavadora, y la ropa queda atrapada pues en esas paredes. Y por último tenemos la cromatografía, que es un proceso quizás un poco más complejo, poco conocido, pero se utiliza para separar de acuerdo a la solubilidad los componentes de una solución. Regularmente esto posiblemente lo hayan visto en un experimento con tinta. Se le coloca la tinta en un papel filtro y lo que se hace es tratar de separar. Aquí se coloca una solución o un solvente, mejor dicho, un solvente bastante fuerte, alcohol a veces puede funcionar, y lo que sucede es que el alcohol empieza a viajar hacia arriba por capilaridad, empieza a subir, y en la medida que va subiendo va diluyendo la gota de tinta o de muestra que hemos dejado acá, y entonces se empieza a separar en colores distintos, si se fijan. Entonces a medida que va subiendo se va separando de acuerdo a la solubilidad. Las partículas más grandes se van quedando abajo, las más pequeñas pueden ir hacia arriba, y entonces vamos teniendo una diferenciación de colores porque se van separando unas partículas de las otras. Entonces allí se da la descomposición de colores debido a que son partículas distintas las que van quedando en el camino, y es una manera de separar. Lo único aquí, la diferencia aquí, es que no las obtenemos o no podemos separar la mezcla, no tenemos las sustancias independientes, sino que quedan nada más identificadas. En cambio, en los otros métodos de separación sí podemos obtener todas estas sustancias por aparte y de manera independiente. Ahora bien, como hemos dicho que las dispersiones son mezclas, o decir mezcla es igual que decir dispersiones, tenemos tres tipos de dispersiones, y es lo que vamos a empezar a ver.
Hemos mencionado que las dispersiones pueden clasificarse en dos categorías, las heterogéneas y las homogéneas. Entonces vamos a empezar a hablar de las heterogéneas para que vean cuáles son sus características y que nos vayamos ambientando en cuanto a la diversificación. Bueno, veamos. Nosotros vamos a tener tres tipos de mezclas o dispersiones. Sobre todo nos va a identificar el tamaño de la partícula. Las soluciones, que son las que tienen partículas más pequeñas, tendrán más o menos 1 nanómetro de tamaño. Las coloidales, que son las más difíciles, estarán entre 1 y 100 nanómetros. ¿Cuál sería el problema acá? Vean, las menores de 1 nanómetro o 0.1 hasta 1, o menos de 1, las soluciones se consideran microscópicas. En cambio, las coloides o las dispersiones coloidales, que están entre 1 a 100, el problema es que no se pueden considerar microscópicas, pero tampoco son macroscópicas o se puedan ver a simple vista, y ese es un problema porque se pueden confundir con esta, pero no son estas. Entonces las soluciones son las únicas que se pueden considerar microscópicas y por tanto homogéneas, y las coloides tienen que ser heterogéneas, aunque regularmente se confunden. Ya ampliaremos eso. Y aquellas partículas que son o que tienen o presentan un tamaño mayor a 100 nanómetros son consideradas suspensiones. Entonces, a partir del tamaño podemos identificar estas mezclas. Las heterogéneas entonces van a estar entre 1 a más de 100 nanómetros, y las homogéneas estarán entre menos de 1 nanómetro. Entonces vamos a empezar con aquellas que se consideran entre 1 a más de 100 nanómetros, y vamos a empezar con las suspensiones. Y es que las suspensiones, miren, estas son bien fáciles de identificar porque ya dije, a simple vista se pueden observar. Entonces aquí podemos hablar de un montón de ejemplos. Yo he querido colocar esta imagen porque es la que mejor nos puede identificar cualquier suspensión. Si usted comprende la imagen que está observando ahorita, puede identificar cualquier suspensión. ¿Por qué? Porque si yo digo fresco de horchata, ¿quién no ha tomado fresco de horchata? El fresco de horchata se ve así, pero después de un rato lo pueden ver así y va quedando, dicen las viejitas, el asiento, así dicen, va quedando el asiento al fondo. Le vamos a llamar de manera correcta, vamos a decir la sedimentación o el sedimento va quedando al fondo. Eso es lo que sucede con un fresco de horchata. Podemos hablar del fresco de cebada, el de tamarindo. ¿Qué le sucede esto también? A los que les gusta tomar avena, también me imagino yo que lo han observado. Lo han observado también si les gusta ir al campo, notarán que a veces hay pequeños estanques de agua que si ustedes lo tocan del fondo se vuelve así toda turbia como esta muestra que está acá, pero después de un rato, si dejamos reposar el líquido, vamos a obtener más o menos este estado donde toda la parte de partículas se va hasta el fondo, todo el sedimento cae al fondo y la parte líquida se ve diferenciada de ese sedimento. Entonces, para que lo veamos bien, las suspensiones siempre van a tener partículas muy grandes en un líquido. La definición dice que es un sólido que está en polvo o en partículas pequeñas, pero que se puedan ver y que no son solubles. O sea, por más que usted las mezcle, usted las va a mezclar, pero después de un tiempo van a caer al fondo porque no son solubles. O sea, solo están mezcladas ahí, pero siempre van a ver ustedes que hay otras partículas dentro de esa fase líquida. ¿Cuáles son esas características entonces? Las características de las suspensiones, ya la mencionamos, la primera es que sedimentan fácilmente, después de un rato van a caer al fondo. No hay otra manera de comportamiento de estas partículas más que caer al fondo. Las partículas se ven a simple vista porque tienen un tamaño mayor a 100 nanómetros, entonces lo podemos ver
con nuestros propios ojos sin necesidad de microscopio. Presentan turbidez debido a este tamaño también, o sea que se ven un poco oscuras, así como están viendo acá. Reflejan la luz porque como las partículas son tan grandes que no dejan traspasar la luz, sino que hacen que rebote. Y entonces a eso se le llama reflexión de la luz. Y bueno, este tipo de mezclas se pueden separar por algunos métodos que ya mencionamos, como lo son la decantación, la filtración, la centrifugación. O sea, aquellos procesos bastante mecánicos son funcionales para una suspensión, porque el tamaño ayuda a la separación misma. De hecho, ellas mismas se separan por gravedad. La siguiente de las heterogéneas son las coloides. Yo he querido colocar una foto como esta porque, si ustedes notan, la consistencia de esta mezcla es así como un poco viscosa. O sea, se ve líquida, pero no tan aguada, ese aspecto aguado, sino que es como un coágulo, sí, como que si estuvieran colocando resistol, una peguita. Entonces, esa consistencia es propia de las coloides, ese aspecto así como un poco semilíquido, semisólido, como lo quieran ver, desde la perspectiva que lo quieren ver. Entonces son estados intermedios, de hecho, las coloides. Y el problema con las coloides, como ya habíamos mencionado, es que como su tamaño es mesoscópico, o sea que está entre la frontera de lo microscópico y lo macroscópico, entonces allí tiende a haber confusiones. Si ustedes ven otra vez la imagen, yo les pregunto, ¿qué tipo de mezcla es? ¿Homogénea o heterogénea? Pues fácilmente podemos decir nosotros que eso es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no se ve otra fase. Porque a simple vista así es. Pero el problema con las coloides es que aunque se vean muy homogéneas, como la gelatina, por ejemplo, ¿quién no ve homogénea la gelatina? Pero las partículas son mesoscópicas y el problema es que esas partículas ya no se consideran homogéneas, ya no se consideran microscópicas. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues con la separación mecánica, o sea que los métodos de separación que se pueden utilizar para una suspensión también pueden ser válidos para una coloide porque son heterogéneas. Entonces ahí es una de las maneras en las que podemos identificar. Claro, no es la única forma, ya vamos a mencionar otra en la que pueden identificar un coloide para no confundirlo con una solución. A ver, entre las características quizá más sobresalientes, donde ya mencionamos que son mezclas intermedias, tienen ese aspecto entre semisólido y semilíquido, como decíamos. El tamaño estará entre 10 y 100 nanómetros, 1 o 100, fluctuando entre ellos. Este fenómeno sí me interesa que le pongamos atención, el fenómeno de movimiento browniano. Vean, el movimiento browniano es un movimiento irregular que no obedece a la gravedad. Cuando hablamos de sedimentación en las suspensiones, sabemos que llegará un momento en que va a caer por gravedad hasta el fondo del recipiente que lo contiene. El movimiento browniano es un movimiento irregular. Si ustedes se fijan aquí, está enumerado el movimiento, no tiene nada que ver con la gravedad. Puede de repente bajar, luego subir, ir a la derecha, a la izquierda. Y esto es lo que permite que la mezcla se vea como una solución, o sea, que la mezcla se vea homogénea, ¿ya? Entonces la partícula tiende a mantenerse en movimiento, pero nunca va a caer en forma de sedimentación. Entonces, esto es lo que permite que el aspecto de la coloide sea muy parecido a una homogénea. Ahora bien, en cuanto a los métodos de separación, como les digo, son similares a los de las suspensiones, pero eso sí, si queremos identificar una coloide para dejar de confundirla o no confundirla con una solución, pues utilizamos el efecto Tyndall o el efecto Tyndall. La traducción puede variar, la pueden encontrar escrita de las dos maneras.
Lo importante es que sepan el fenómeno. Vean, y la mejor manera de explicar el fenómeno es con estas fotografías. Me imagino que ustedes ya han visto este efecto del sol, esos rayitos que llegan y se filtran, igual que en esta otra. Vean los rayitos que se filtran desde el techo. Cuando hay un hoyito en el techo se puede ver esto, y lo que nosotros regularmente vemos es como unas partículas flotando acá, es como polvito que está flotando, y eso se nota siempre y cuando haya luz relacionada al fenómeno. Entonces esto es el efecto Tyndall de forma natural. Ya cuando lo vamos a usar en el laboratorio, lo que hacemos es utilizar un rayo láser. El rayo láser tiene la característica, que en la foto lo vamos a poder observar muy bien, tiene la característica de ser invisible. Nosotros no podemos ver la trayectoria de un rayo láser. Vean que aquí se ilumina, pero por las paredes del tubo que nos está mostrando que está traspasando, pero cuando pasa a través de esta mezcla o de esta sustancia, pues no se ve igual que aquí afuera, en estas partes que quedan afuera. Solo se puede reflejar en el vidrio porque cambia su dirección, que sería una refracción de luz. Pero dentro de la sustancia no se puede ver, está invisible. Igual cuando sale está invisible. Pero cuando entra esta nueva sustancia, si se fijan, aquí sí puedo ver el rayo. A eso se le llama efecto Tyndall. El efecto Tyndall es la iluminación de las partículas, y estas partículas se iluminan básicamente porque tienen el tamaño preciso para que el rayo pueda pasar, iluminarlas, y estas partículas no van a generar un rebote de ese rayo. Si fueran más grandes, lo que pasaría es que rebotaran, así como en una suspensión que rebotan. En cambio, si es una coloide, lo que va a pasar es que se van a iluminar esas partículas, y por eso podemos ver esos rayitos que están ahí. Podemos visibilizar el rayo. Y si es una solución, pues se va a ver así. ¿Por qué? Porque las partículas, si bien es cierto, están siendo iluminadas por ese rayo, pero como son microscópicas, nosotros no podemos alcanzar a ver eso. Y por eso es un experimento, o es una prueba muy, muy, muy válida por si tenemos dudas, porque la vemos homogénea, porque se parece a una solución. Por ejemplo, el agua con azúcar pasaría como una solución, pero en realidad es una coloide. Si le ponen el rayito con una lámpara, si no tienen un rayo láser, ustedes pueden hacerlo en su casa con una lámpara, notarán que se iluminan las partículas en el agua azucarada. En cambio, en el agua con sal no pasa eso, porque el agua con sal es una solución, pero el agua con azúcar es una coloide. Entonces es un método muy efectivo para identificar o para diferenciar una solución de una coloide. Muy bien. Ahora hemos visto esta parte izquierda, que son las heterogéneas. Ahora vamos a ver las homogéneas, que son las soluciones. Vean, las soluciones son bien sencillas de identificar porque tienen una sola fase. Se ve una sola cosa, muy bien definida, así como en la foto puede ser un color distinto, pero usted no puede identificar otras fases. Ejemplos bastante peculiares como podríamos mencionar, como los perfumes. Los perfumes ahí pasan mucho tiempo, si no se echan a cada rato, les puede durar mucho tiempo, muchos meses, y ustedes nunca van a ver que va a caer aquí al fondo alguna partícula. Pero como ya mencionamos, en las suspensiones, en un rato ya empiezan a caer por sedimentación. En cambio, en una solución no se da la sedimentación. Hay algunos métodos de separación que no funcionan aquí. Los métodos mecánicos no funcionan. Filtrar no funciona en una solución. Centrifugar no funciona en una solución. Usted puede tener centrifugando una solución por 5 horas y no le va a pasar nada. En cambio, una coloide o una suspensión, con unos minutos ya va a poder ver usted la diferencia. En cambio, en una solución, una centrifugación sería por gusto o está de más. ¿Cuáles son esas características de las soluciones? Pues la que estoy mencionando es una de ellas. La filtración, la decantación, la centrifugación no sirven, no pueden separar este tipo de mezclas.
Solo se pueden separar por destilación, cristalización y cromatografía, que es lo único que es viable para este tipo de mezcla. Y tienen dos componentes, que esos componentes sí vamos a trabajar ¿cómo se llaman? Esos conceptos, el soluto y el solvente. Vean, yo he dejado esta foto para poder hablar un poco del soluto y el solvente. Ustedes lo tienen mejor en su separata, pero es bueno tratar de identificarlo ya así como se puede representar acá. El soluto regularmente, oigan bien, estoy diciendo regularmente, es sólido y el solvente regularmente es líquido, aunque puede haber soluto líquido y solvente líquido, soluto sólido y solvente sólido. Y me van a decir, ¿cómo entonces se van a mezclar? Bueno, sí, ahí solo hay que aclarar que, por ejemplo, las aleaciones metálicas, que normalmente los metales son sólidos, a excepción del mercurio, a temperatura ambiente me refiero. Entonces, si yo quiero combinar dos metales, pues lo que tengo que hacer es fundirlos, los mezclo fundidos, y ya cuando se enfrían y se solidifican, entonces se quedan homogéneos. Y entonces podemos hablar que el soluto y el solvente son sólidos en este caso. Entonces sería la peculiaridad. Otra cosa importante de lo que acabo de mencionar es que hay dos conceptos que regularmente a veces la gente los utiliza de manera indistinta, pero no se deben usar de manera indistinta. Solución y disolución. Siendo estrictos en los términos, disolución es aquella donde tenemos fase líquida como solvente, ¿sí? Sólido con líquido, disolución, ahí es válido. Pero cuando nos referimos a sólido con sólido, por ejemplo, o gas con gas, no podemos hablar de una disolución, le vamos a decir solución. La disolución entonces sería básicamente para estas condiciones. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la cantidad de soluto y de solvente que nosotros usemos, así vamos a identificar los tipos de concentración de la solución. Podemos tener soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Ustedes tienen un ejemplo puntual con la sal y el agua en la separata. Yo solo quiero que les quede claro el hecho de las proporciones, o sea, una solución diluida es aquella donde el soluto tiene una pequeñísima proporción, no más del 10%, 15% tal vez, para considerarse diluida respecto a la cantidad de solvente. Cuando hablamos de una concentrada, estamos hablando de un 25% de presencia de soluto respecto al solvente, para tener un parámetro estimado, ¿ya? Porque cada sustancia o cada soluto con su solvente van a ser diferentes en cuanto a las cantidades, ¿ya? Y también la temperatura tiene mucho que ver. Ahora bien, la saturada es aquella solución donde el solvente ya disolvió todo el soluto que era capaz de hacer. Si ya le colocamos un poquito más, miligramos pueden ser, pero ya el solvente dice, no, ya diluí todo lo que yo podía, ya no me pueden colocar más solvente. Entonces una solución saturada es aquella donde la cantidad de solvente, la cantidad de soluto que se podía disolver en ese solvente ha llegado a su máximo. Teóricamente lo podemos encontrar, o sea, lo investigamos y sabemos cuánta sal le podemos poner a cuánta cantidad de agua, cuánta azúcar a cuánta cantidad de agua, por decir algo. ¿Y cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, en la práctica es un poco sencillo. Nosotros le vamos colocando soluto al solvente, vamos mezclando bien. Llegará un momento en que seguimos colocando poco a poco, eso sí, hay que ir con cuidado, y cuando vemos que hay partículas de soluto que caen al fondo, algo así como una sedimentación, pero cuando agitamos desaparece, eso quiere decir que nos estamos acercando a la saturación. Si colocamos más soluto y vemos que por más que agitamos siempre se quedan algunas partículas, entonces ya es una solución saturada, o sea que el solvente ya nos indicó que ya no va a poder seguir diluyendo más. Ahora bien, no quiere decir que es imposible.
porque existe la sobresaturada. ¿Y eso cómo sucede? Bueno, vamos a jugar con la temperatura o con la presión. Si yo aumento la presión o la temperatura, yo puedo lograr que más soluto del que debería se puede incorporar a ese solvente, pero eso sí, aumentando, como digo, la presión o la temperatura. Y es así como se obtienen algunas mezclas interesantes, como por ejemplo las minutas, los jarabes para las minutas. Otro que es bastante famoso es la soda, la Coca-Cola, que tiene una cantidad de soluto exagerado, y eso lo logran mantener la solución muy homogénea, lo logran a pura presión, porque una vez usted destapa una Coca-Cola, por ejemplo, usted puede ver el burbujeo, o sea, el gas escapándose, que es parte del soluto de esa bebida. Entonces ahí tenemos los cuatro tipos de concentración que podemos tener en cuanto a una solución. Entonces lo más diluido es cuando lleva menos soluto, y lo más concentrado es cuando nosotros vamos agregando más soluto cada vez. Y si queremos sobresaturar, acuérdense, hay que ayudarnos de la presión o de la temperatura. Muy bien, eso en cuanto a soluciones. Ahora vamos a pasar a la parte de los factores que afectan esa solubilidad. Miren, para hacer una mezcla, yo puedo acelerar esa mezcla o esa combinación por algunos factores que pueden muy bien acelerar o quizá ralentizar también. La naturaleza del soluto tiene mucho que ver, soluto y solvente. O sea, la sal con el agua se diluye mucho más fácil que el azúcar con el agua. Y estamos hablando de naturaleza, o sea, dependiendo qué es lo que yo quiera mezclar, así va a ser más fácil o más difícil. ¿Qué quiero hacer yo? Si quiero más bien obtener una combinación mucho más rápida, tengo que cambiar la naturaleza de esos componentes. La agitación, que es uno de los factores más comunes, o sea, en la cocina se utiliza. Usted, si quiere hacer un café, le va a poner azúcar y pues lo agita, no se va a esperar, y además no pasa tanto tiempo para tomarse un café sin no tener la necesidad de agitar, porque si no lo agitan, lo que va a pasar es que al final, cuando ya se lo esté terminando, el azúcar está al fondo, que todavía no se ha diluido. Entonces la agitación es importante. La temperatura igual. Si ustedes quieren disolver algo en frío, es más difícil, es más lento, pero en caliente, a medida que la temperatura ha aumentado, es mucho más fácil diluir o mezclar algunos componentes. Y la otra, que también es igual de importante, el tamaño del soluto, o también llamado superficie de contacto. Aquí yo les he dejado una foto de cubitos de azúcar, y es más difícil diluir cubitos de azúcar que el azúcar que está en polvito, la normal. Es más fácil si está pulverizado un soluto que si está en forma de partículas más grandes. Entonces, si queremos nosotros diluir algo mucho más rápido, tiene que estar pulverizado, mayor superficie de contacto. Es así como funcionan los factores que afectan a la solubilidad. Y por último, quiero mencionarles algunas características que se llaman propiedades coligativas, características que presentan los solventes puros respecto a sus mezclas en soluciones. Vean, lo que pasa es que las propiedades coligativas son así como un cambio de conducta en el comportamiento del solvente. Vamos a analizar el primer cambio, que sería la presión de vapor, y vamos a compararlo aquí. Miren, tenemos dos escenarios que son parecidos, solo que, bueno, los recipientes son los mismos, las mismas dimensiones. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que en el caso de la izquierda tengo líquido puro, una sustancia pura, un solvente puro, y aquí tengo el solvente mezclado con soluto, o sea, tengo una solución. Al lado izquierdo un solvente puro y al lado derecho una solución. Si yo caliento ambas sustancias, ambos contenedores, lo que va a suceder es que el solvente puro pasará a vapor,
Entonces se acumula el vapor y ese vapor va a querer pasar por este tubo, o sea, necesita salir de ahí. Lo mismo va a suceder con una solución. La solución se va a convertir en vapor y va a querer salir por el único lugar posible, que es ese tubo. ¿Qué es lo que pasa? Que cada tubo tiene un obstáculo, que en este caso es una columna de líquido, le interrumpe la libre salida. Entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una comparativa entre la presión que genera el líquido puro o el solvente puro respecto al solvente ya con soluto convertido en una solución, nos daremos cuenta que la presión de vapor que genera la solución es menor que la presión que pueda generar esa sustancia en estado puro, o sea, el solvente en estado puro. Si lo queremos ver así práctico con lo que hemos estado mencionando, el agua pura tiene mayor presión de vapor que el agua que tengamos con sal. Y entonces va a tener o va a generar menos presión una solución agua con sal que el agua solamente. Entonces esa es la primera propiedad coligativa, ¿ya? La presión de vapor o la fuerza con la que se empuja el vapor o genera presión. La segunda propiedad tiene que ver con la temperatura, los puntos de ebullición y congelación. Vean, como hemos estado hablando del agua, vamos a reutilizar el término con el agua, el solvente puro. Si es agua en solvente puro, sabemos nosotros teóricamente que el agua ebulle aproximadamente a 100 grados Celsius y se congela aproximadamente a 0 grados Celsius. ¿Ya? Y eso es un aspecto teórico que conocemos. Ahora, ¿qué pasa? La propiedad coligativa cobra vida cuando nosotros modificamos, o sea, esos patrones de mínimo y máximo para ebullición y congelación para un solvente puro, en este caso agua, que esos serían los valores. Pero ¿qué pasaría si yo al agua le coloco soluto? Si le coloco sal, por ejemplo, entonces lo que va a suceder es que el punto de ebullición para el agua con sal ya no va a ser 100 como el agua pura, va a ser un poco más de 100. ¿Qué tanto? Eso va a depender de la cantidad de sal que le ponga o, dicho de manera general, de la cantidad de soluto que yo le ponga. Ahora bien, si lo comparamos con el punto de congelación, la sal va a provocar que el punto de congelación baje de 0. ¿Cuánto va a bajar de 0? No lo sabemos. Eso va a depender de la cantidad de soluto o de sal, en este caso, que yo le haya colocado. Entonces, por eso, si se fijan en los polos, el agua del mar sigue siendo líquida por la cantidad de sal, la cantidad de soluto que tiene disuelta, pero los casquetes están hechos de agua dulce y por eso es que se congelan, o sea, tienen menos concentración y por lo tanto alcanzan el punto de congelación mucho más fácil que el agua de mar. El agua de mar, entonces tendríamos que bajar mucho más la temperatura para poderla ver congelada y esa es una de las razones. Bueno, y el último, que sería la presión osmótica, que sería la última propiedad coligativa. Esto es sencillo, la ósmosis creo que la han visto en biología, pero de todos modos la volvemos a mencionar. La ósmosis es el traspaso de sustancias de solvente del lugar donde hay menor concentración hacia el lugar donde hay mayor concentración. Esa membrana que divide es una membrana semipermeable que solo deja pasar o traspasar partículas pequeñas, pero las partículas grandes no. Los solventes regularmente se identifican porque tienen un tamaño menor que el soluto. El soluto regularmente es más grande. Entonces, ¿qué pasa aquí en el ejemplo? Que notemos nosotros que en el contenedor A solo hay una partícula de soluto, pero en el contenedor B hay 6 partículas de soluto. ¿Qué pasa? Que la concentración de B es mayor que la concentración de A, ¿verdad? Porque aquí hay más soluto que acá.
¿Qué es lo que va a hacer la presión osmótica? Lo que va a hacer la presión osmótica es mandar moléculas de solvente al lado derecho. ¿Para qué? Para diluir esta solución y que esta solución baje de concentración, y mientras esté abandonando el solvente de acá, esta empiece a subir de concentración. ¿Por qué? Porque entre menos solvente tengamos con la misma cantidad de soluto, esta concentración empieza a aumentar, porque el solvente se está yendo a la derecha. Y mientras el solvente está llegando aquí hacia la derecha, lo que está haciendo es que, como se agrega más solvente acá, la concentración inicial empieza a disminuir. Tanto así que en un escenario 2 de la misma sustancia, el mecanismo dará lugar a esto. Vean, notarán ustedes que empezamos con el mismo volumen en ambos contenedores. ¿Qué pasó aquí? Lo que sucedió es que todo el agua que pudo pasar hacia el otro lado, o sea, hacia la derecha, generó mayor volumen y dejando a la concentración A con menor volumen. Pero eso sí, ¿en qué momento se detuvo? Se detuvo en el momento en que las dos concentraciones son iguales. Si ya son iguales, entonces el solvente va a parar de moverse a un lado o a otro, va a quedar tal cual. Noten ustedes que aquí el resultado ha sido un cambio de volumen. Pueden ver esta manifestación, este fenómeno con las yemas de los dedos, que es mucho más común. Si ustedes se meten a una piscina, si van al mar, notarán que rápido se les deshidratan los dedos. ¿Por qué razón? Bueno, lo que pasa es que allí hay un intercambio de líquidos, hay un intercambio de agua. Ustedes pierden agua porque la están dejando ir al lugar que está más concentrado. Por ejemplo, si es en el mar es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque como el agua está más concentrada, tiene mayor salinidad que lo que puedan tener ustedes en su cuerpo, en sus fluidos. Entonces lo que va a suceder es justamente lo que está demostrado aquí en la teoría. Ustedes empiezan a perder agua porque la idea es equilibrar las concentraciones. Claro que usted no se va a equilibrar con el mar, la concentración del mar siempre va a ser mayor. Entonces, como resultado, ustedes pierden agua. Por eso esa sensación incluso de que tienen mucha sed, porque han perdido tanto líquido en cuanto al fenómeno de presión osmótica. Y es así como se manifiesta. Pues bien, vamos a interrumpir aquí. Vamos a cerrar esta parte de las dispersiones acá. Me quedo yo a la espera si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer. De todos modos, si no hay preguntas este día, recuerden que tenemos el repaso y que ahí pueden generar también más preguntas. Así que quedo a la espera de sus preguntas y ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.